¿Sí? Vamos a continuar. En la clase anterior estuvimos viendo fuerzas eléctricas de Coulomb, ¿no? Y vamos a ver el vector fuerza eléctrica con la ley de Coulomb. Y ahora vamos a ver el concepto de campo eléctrico. Las fuerzas eléctricas que estábamos estudiando ocurrían sin contacto, ¿no? Como ocurren sin necesidad de contacto, uno se puede preguntar ¿cómo es posible que dos cargas que están separadas interactúen una con otra si están separadas? ¿No? Está el vacío ahí. O sea, tenemos dos cargas separadas a cierta distancia y la ley de Coulomb me hablaba de que de todas maneras interactuaban. No es posible que dos cargas que estén separadas cierta distancia de interactúen, ¿no? ¿Cuál era la fuerza que había entre ellas? A ver, esta es la carga 1, esta es la carga 2. En magnitud, ¿cuánto era la fuerza? Recuerdan, es lo mismo en la clase pasada. Manera de recordatorio. Había una constante. ¿Qué más? Valor absoluto de las cargas. ¿Ya? Porque estamos calculando magnitud entre distancia al cuadrado. Pero está con vacío, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo interactúan? Porque hay una fuerza entre ellos. Si no hay nada entre ellos, ¿no? Por eso le dicen a esta una fuerza a distancia. No es como la normal, no es como la fricción, no es como la tensión que necesita contacto, ¿no? Es más, algo más parecido a la gravedad, ¿no? Porque la gravedad tampoco necesita contacto. Tú sientes la gravedad del planeta Tierra sin necesidad de tocar a la Tierra. En el caso de la gravedad, había un campo gravitacional. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, existe en el espacio, en particular en este espacio vacío, existe un campo eléctrico. Parecido al campo gravitacional, vamos a ver qué propiedades tiene, cómo se calcula ese campo eléctrico, que es el responsable de transmitir las fuerzas, ¿no? O sea, si están separadas, de por medio tiene que haber algo que transmita esa interacción. La interacción es transmitida por el campo eléctrico. Y eso va a producir a la fuerza. A la fuerza ya sabemos cómo calcularlas, pero no había una explicación de por qué, si no había contacto entre ellas. Es una de las preguntas que no se tenían respondidas al inicio. Bien, vamos a hablar entonces del campo eléctrico el día de hoy. Vamos a hablar de campo eléctrico, potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico. El campo eléctrico, que es un vector, y luego vamos a hablar del potencial eléctrico, que es un escalar, que no tiene dirección. Vamos a definir entonces el campo eléctrico en el espacio. Aquí podemos ver una pequeña demostración. ¿Qué pasa cuando hay una carga en el espacio? Aquí vemos un pequeño videito. El ejercicio de la clase pasada se va a revisar. Dejó el ejercicio del triángulo. Ah. De las fuerzas. Ya. En X y en Y. Ya, quisiera que lo... Ah, ya. Que lo avancen, lo pongan en el foro y yo les subo la solución de todas maneras.
quiero que noten qué pasa cuando pones una carga. El espacio alrededor de la carga se ve alterado. Por eso es que si aparece una carga, el espacio alrededor de esa carga se altera, y eso es lo que siente la carga, la otra carga. Y va a sentir una fuerza al final. La alteración del espacio es el campo eléctrico. El campo eléctrico es una región del espacio que ha sido alterada por la presencia de un cuerpo cargado. En cada punto de este espacio es posible medir la intensidad del campo eléctrico. Para medir dicha intensidad, vamos a valernos la ley de Coulomb. Entonces, ¿queremos saber cuál es la intensidad de ese campo eléctrico? Vamos a usar la ley de Coulomb. Campo eléctrico, también llamada intensidad de campo eléctrico. Aquí está. Algunos omiten la palabra intensidad y simplemente le dicen campo eléctrico. Es en un punto y como puedes ver es un vector. El campo eléctrico es... Ya sabes que puedes poner una carga, otra carga distinta en donde ha sido alterado el espacio. Esa carga que va a sentir debido a la alteración del espacio. Una eléctrica, que ya sabemos cómo calcularla. Pero yo puedo haber puesto, a ver, son dos cargas, ¿no? Una es la carga fuente, que es la que está generando la alteración en el espacio del campo hacia la carga fuente. Esa carga fuente está generando un campo eléctrico alrededor del espacio. Va a generar un campo eléctrico en el punto P, el cual, si tú traes una carga que le dicen carga de prueba, este Q sub 0 sería la carga de prueba. En inglés, test charge. Carga de prueba. Esa carga de prueba va a sentir una fuerza. Si agarras esa fuerza y la divides entre la carga de prueba, vas a tener el campo eléctrico. O sea, te está diciendo la fuerza por unidad de carga. Ese es el campo eléctrico. El campo eléctrico, entonces, fuerza dividida entre carga. Fuerza dividida entre carga. O visto de otra manera, ¿qué pasa si despejo la fuerza? O también, si despejo la fuerza sería la fuerza eléctrica, que ya la podemos calcular por la ley de Coulomb, por ejemplo. Sería la carga que tú pones en un punto, el Q sub 0 es la carga de prueba, multiplicado por el campo eléctrico que está siendo generado en ese punto, debido a la otra carga. Esa es la relación general que hay entre la fuerza y el campo eléctrico. El campo eléctrico es, si te das cuenta, los dos son vectores. Estos dos son vectores, ¿no? La fuerza es un vector, el campo eléctrico es un vector también. El campo eléctrico es un vector, entonces. Está en cada punto del espacio. Podemos ver una animación desconocida.
de cómo es que ocurre ese campo eléctrico debido a una carga puntual. Por ejemplo, ahí está el espacio vacío, negro, pongo una carga, te das cuenta que todo el espacio alrededor de la carga es modificado, alterado. En cada punto del espacio cercano a esa carga aparece una flechita, ¿no? Esas flechas que están dibujadas ahí son los campos eléctricos en cada uno de los puntos. Obviamente que puedes dibujar en cada punto, son infinitos puntos, ¿no? Solo hemos tomado unos 100, hay más o menos 100, 200 flechas acá, ¿no? Pero en cada punto del espacio puedes dibujar una flechita. Por ejemplo, aquí. Este es un sensor que me permite dibujar el campo eléctrico en cada punto. Bien. ¿Qué notas del campo eléctrico que está siendo dibujada con esta flecha roja? A ver, características del campo eléctrico alrededor de una carga puntual. Sí, lo primero que te das cuenta es, mientras está más cerca, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Tiene mayor magnitud. Sí, ahí puedes ver que y lo alejas, se hace más pequeño el campo eléctrico. Es un vector, pero sigue siendo más pequeño. Lo acercas a la carga, se hace más fuerte. ¿Qué más puedes notar de este campo eléctrico que está alrededor de esta carga? A ver, mira las direcciones. ¿Qué dirección debe tener el campo eléctrico? ¿Siempre será horizontal? ¿Siempre será vertical? ¿Cómo sacas la dirección? Eso tiene un nombre. Por ejemplo, si conectas desde un punto central y va a lo largo de una línea que sale o entra de ese punto, eso es radial. El campo eléctrico tiene una dirección radial respecto a la carga puntual que actúa como centro. Es como que desde la carga puntual que está generando el campo eléctrico hacia el punto donde yo quiero medir el campo, dibujas una circunferencia y trazas un radio. Por eso se llama radial. Ahora vamos a aprender a calcular ese campo eléctrico. Aquí está lo mismo que hemos visto en la animación, pero en algunos ejemplos puntuales. Cuando tienes una carga positiva, el campo eléctrico generado por esa carga positiva es radial saliendo de la carga positiva. Eso quiero que lo apunten, siempre se acuerden. Siempre va a ser así, ¿ya? Las cargas positivas expulsan campo eléctrico en todos los puntos alrededor de él. Expulsan campo eléctrico. No vayan a decir atracción o repulsión porque solamente hay una carga, entonces no está ejerciendo mi fuerza todavía. Lo único que estoy dibujando son campos eléctricos. Se supone que ya lo dividí entre la carga de prueba ya se quitó. No hay ninguna carga de prueba en esta figura. Esos puntos negros no son cargas, son puntos del espacio vacío. Recuerda, esos puntos negros no son cargas, son simplemente puntos. En ese punto quiero un campo, en este otro punto quiero un campo. Ahí está la forma que está generando el campo eléctrico en el espacio. Solo hay una carga en esta figura y está impulsando hacia afuera, es decir, compáralo con la figura de una carga negativa. También es radial. También tiene direcciones radiales en todos los puntos del espacio. También es radial, pero la diferencia entre el positivo y el negativo, ¿cuál es? A ver, el positivo expulsa, pero el negativo, ¿qué hace? Con sus propias palabras, ¿cómo lo recuerdan? Absorbe, jala, o le entran líneas de campo. Le entra el campo eléctrico, lo apunta hacia él. Hay varias formas, y a cada uno lo puede resolver de mejor manera, pero no se equivoque nada más. Yo le digo que expulsa y que las cargas negativas absorben. Algunos le dicen que sale de la positiva, otros dicen que le entra. Cualquiera de las formas, con tal de que no te equivoques, ¿no?
Esto siempre se tiene que cumplir. No existe una carga positiva al que le entren líneas de campo o que absorba campo. No existen cargas positivas que contravengan eso. Ahí, justamente eso es lo que me dicen. Yo les recomiendo, no piensen en atracción y repulsión porque no se trata de, no está repeliendo a nadie. Si hubiese otra carga, sí podrías hablar de atracción y repulsión. Si hubiese otra carga. Simplemente piensa que salen de las positivas y entran a las negativas. Esos son los campos eléctricos. No puedes hablar de atracción o repulsión porque no hay otra carga. Ahora, si me dice que es parecido, bueno, hay un parecido, sí. Recuerda que estos puntos no son cargas, son puntos vacíos. Ahora, ¿cómo calculas el campo eléctrico debido a cargas puntuales? Aquí está la fórmula. ¿De dónde salió esa fórmula? Recuerda, la fuerza era constante, el producto de dos cargas. Cuando tú ponías una carga, si vienes y le pones una carga en ese punto, ahí sí va a haber una fuerza, que sería esta acá. La divides de nuevo entre esa carga y te queda solamente una de las cargas, que es la carga que está generando el campo. Nota que la fórmula del campo eléctrico se parece a la de la ley de Coulomb, pero no es ley de Coulomb. La ley de Coulomb es para la fuerza. Bien, vamos a un ejemplo. Con esta fórmula que acabamos de ver para el campo eléctrico. ¿Qué pasa cuando tienes más de una carga? El punto va a ser afectado por las dos cargas. Y el verdadero campo que va a aparecer en un punto va a ser la suma vectorial de los dos. Eso se llama principio de superposición lineal. Por ejemplo, aquí tenemos dos cargas puntuales, una positiva y una negativa. ¿Qué hace la carga Q1 positiva en el punto P? Esta carga Q1 expulsa campo y viene de manera radial así con un campo eléctrico E1. Un campo eléctrico E1. Esta carga negativa jala, absorbe campo y desde el punto P tiene que apuntar hacia la carga negativa. Tienes dos campos eléctricos, dos flechas, dos vectores. Esos dos vectores, por el principio de superposición, tienen que sumarse en ese mismo punto. Vectorialmente, este vector con este otro vector, ya hemos visto red de paralelogramo, cabeza, cola, suma de vectores. ¿Cómo se suman dos vectores que son así? Mira. A ver, ¿qué método recuerdan de suma de vectores? Visto para suma de vectores. Ojo, vector es una flecha, no sacar un número. ¿Cómo dibujo la flecha que representa la suma vectorial? Hay que repasar vectores. A ver, por ejemplo, este vector lo puedo poner paralelo así. Lo puedo mover sin cambiarle la dirección y el tamaño. ¿Ya? Cabeza. Eso lo hemos visto hace varias semanas, casi al inicio del curso. Con cola. Con cola, ¿no? Se forma un caminito. Inicio. Fin. ¿Cómo sería el vector suma? De frente desde el inicio hasta el fin. Este sería el vector suma. Recuerden lo que hemos visto hace varias semanas. Un vector suma que va hacia abajo. ¿Ya? Esa es la forma gráfica de sumar vectores. Repasen si no se acuerdan. Creo que está en la semana 1 o en la semana 2.
suma vectorial de vectores. Suma gráfica. Por eso aquí tienes este vector que va hacia abajo. Ahora, con esa idea podemos responder ¿en qué dirección va a ir el campo eléctrico en el centro de este cuadrado? En el punto P que está en el centro del cuadrado. ¿En qué dirección va a ir? A ver, en el centro del cuadrado. La carga de menos un nanocoulomb que está aquí arriba, ¿qué hace? ¿Jala o expulsa campo? Entonces, va a haber por un lado, vamos a dibujarlo acá. Voy a borrar mejor. Entonces, este es el ejemplo. Esta es la actividad 1, ¿no? Aquí está la carga negativa, menos un nanocoulomb. Aquí está la otra carga que es también menos un nanocoulomb. Los dos son negativos. Y aquí está el punto P en el centro del cuadrado. El primer campo generado por la carga 1 en este punto donde no hay carga, por si acaso, punto vacío, tendría que apuntar así, ¿no? Ese sería el primer campo en el punto P. ¿Están de acuerdo o está mal? El otro, recuerda que lo estoy poniendo en esa dirección porque tiene que ir a lo largo de la línea que une el punto con la carga. A ver, el otro campo estaría así. ¿Qué dice? El generado por esta carga negativa. ¿Está bien o está mal? ¿Está mal? ¿Qué dice el resto? ¿Está bien? En el chat que dice, ¿el campo 2 está bien o está mal dibujado? En ese punto P. Está mal, ¿no? Porque tiene que señalar hacia la carga negativa. Si abajo es una carga negativa, tiene que señalarle y sigue la dirección. Tiene que tratar de entrar, ¿no? Aunque no lo haga, no es necesario que dibujes entrándole, ¿no? Pero en la dirección como que trata de entrar. Otra cosa, entonces la dirección está acá. Dirección es check. Para los tamaños, hay otra cosa importante. Recuerda que el campo eléctrico es constante Coulomb, valor absoluto de la carga fuente que genera el campo. Cuando digo fuente me refiero a que es la carga que está generando el campo, entre distancia al cuadrado. A ver, ¿cómo son las cargas 1 y 2? ¿Son iguales, distintas? Iguales. Carga 1 es igual a carga 2. Además, ¿qué otra cosa tienen igual? Si está en el centro de un cuadrado. Las mismas distancias, así que son la mitad de la diagonal de un cuadrado, ¿no? D1 es igual a D2. Entonces, con esa información, el campo eléctrico 1, este es en magnitud nada más. Tienes constante 1, Q1, entre D1 al cuadrado, y E2, constante Coulomb Q2, entre distancia al cuadrado. Como son iguales las distancias y las cargas, ¿qué conclusión tienes de las magnitudes?
Porque las magnitudes son los tamaños. Son iguales. Es el mismo tamaño. Pues tiene, a la hora de dibujarlo, como son, tiene la misma carga y la misma distancia al punto, tiene el mismo tamaño. Entonces sí está bien que yo lo haya dibujado al mismo tamaño. Por último, para sacar la respuesta, tengo que utilizar el principio de superposición. En P. Tienes un vector debido a la carga 2 así, y del mismo tamaño. ¿Cuál es el vector resultante en ese punto P, por el principio de superposición? ¿En qué dirección va a ir? En la dirección 1, 2, 3 o 4. 3, ¿no? Lo puedes hacer de distintas formas, puedes componer al vector 1, al vector 2, o hacer de frente la suma vectorial, como les enseñé. Si sumas estos dos vectores, ¿en qué dirección va a salir? Esta es la suma vectorial de ambos vectores. Recuerda tu suma de vectores. Va a salir a la izquierda, entonces la respuesta es la dirección 3. Bien, ¿tiene una duda, pregunta? Voy a pasar lista por mí. Pablo, Vaso, Castro, Borneo, Castro, Pulga, Mircho, Pasco, Rivas, Sánchez, Entonces continuamos. ¿Has tenido una duda? Pregunta en el Zoom también. La idea del campo eléctrico es mejor verla como un conjunto de líneas, en vez de estar dibujando vectores en cada punto del espacio. Lo que acabamos de hacer es dibujar el vector campo eléctrico en un punto, en el punto P, por ejemplo. Este es el punto P.
En ese punto P donde no hay carga, es un punto vacío nada más, hay un campo eléctrico. Pero imagínate estar dibujando los campos eléctricos en cada punto del espacio, es incómodo, no es práctico, como aquí, ¿no? Aquí ni siquiera por todos los puntos del espacio, hay infinitos puntos del espacio. Una mejor manera de dar campo eléctrico es con las líneas de campo eléctrico que vamos a ver en este video. Una idea corta. Y también es una idea muy importante. ¿Cómo puedo visualizar en la vida real el campo eléctrico? El campo eléctrico no me va a aparecer en todos los puntos del espacio, como diciéndome aquí hay un campo, aquí hay un vector, aquí hay un vector. Podemos visualizarlo así, ¿no? ¿Qué pasa si conectamos dos electrodos donde esta placa se carga negativamente y esta otra placa positivamente? ¿Qué sabemos de las cargas positivas y negativas? Ya, y con respecto a los campos, de las cargas positivas, ¿qué pasa con el campo? Sale, y justo la negativa que está arriba las recibe. ¿Qué esperarías del campo eléctrico? Que siempre sea de abajo hacia arriba. Cuando tú tienes placas cargadas, y justamente la han conectado aquí los electrodos para que queden cargadas, lo que se va a generar es un patrón de líneas de campo eléctrico. Puede visualizar la vía acá. Esas son, bueno, el experimento, no dicen que sean, pero lo más probable es que sean semillitas que son, hay unas semillas de ciertas plantas que me olvidé, que son bien sensibles a los campos eléctricos, y se alinean con el campo eléctrico. Mira la forma de esas líneas que se formaron. En este caso, cuando tienes placas grandes, ¿qué forma tienen esas líneas de campo? Más o menos rectas, ¿no? No son como las líneas de una partícula puntual que eran radiales todas, ¿no? Ahora, si tú tienes una placa, la forma de los vectores campo van a ser todas rectas de una placa hacia otra. Y eso nos da una idea. En vez de estar dibujando tantos vectores campo eléctrico, algo mejor sería dibujar líneas, ¿no? La forma más simple de línea de campo eléctrico es la de un campo eléctrico uniforme que se genera cuando tienes placas. Placas grandes, cargadas. Mira, aquí tienes una carga positiva en la placa de la izquierda y una carga negativa en la placa de la derecha. Y el campo eléctrico se mantiene en la misma dirección, recta, ya no radial como cuando tenías una carga puntual, y con la misma magnitud constante. Esa es la manera de generar campo eléctrico uniforme. Uniforme significa misma magnitud y dirección en todos los puntos del espacio. Eso significa uniforme. Misma magnitud en todos los puntos, misma magnitud y dirección. No basta la misma magnitud, ¿no? Porque puedes cambiar de repente cambia de dirección, pero eso ya no sería uniforme. Uniforme significa eso. No necesariamente tiene que ser horizontal, no necesariamente tiene que ser vertical, puede ser en cualquier dirección, pero que se mantenga la misma dirección. Y siempre va a ser desde la placa positiva hacia la negativa. Si yo pongo una placa positiva abajo y una placa negativa arriba, el campo uniforme generado va a ser de abajo para arriba. Siempre saliendo del positivo y entrando al negativo. Ah, y fuera de las placas va a salir, ya no hay campo. Fuera de las placas ya no hay campo. Todo el campo eléctrico uniforme se queda dentro de las placas. Ahora, les estaba hablando de las líneas de campo. ¿Cómo trazarías una línea que una todos estos vectores? Serían líneas rectas, ¿no? Una línea de campo es una unión de todos los vectores, pero además le tienes que dar la dirección de los vectores. Eso es lo que veíamos en el experimento. Línea de campo
paralelas. Esto que estoy trazando son las líneas de campo que representan de una mejor manera los vectores, en vez de estar dibujando uno por uno los vectores, no es más práctico. Es más práctico dibujar líneas de campo que estar haciendo uno por uno los vectores. Entonces, la línea de campo para un campo eléctrico uniforme simplemente son líneas rectas. Representan entonces toda la actividad de campos eléctricos en todos esos puntos, ¿no? Yo quiero el campo eléctrico en un punto, y por ahí pasa una línea de campo, ese sería un vector tangente a esa línea que has trazado. La línea de campo nos permite hacer esto, ¿no? Representar visualmente el campo eléctrico. Algunos libros le dicen intensidad del campo eléctrico es lo mismo. Intensidad y el campo eléctrico es lo mismo que el vector campo eléctrico. No confunda a una línea de campo con el vector E. Por ejemplo, yo quiero el campo eléctrico en un punto. Por ejemplo, quiero que este punto P del campo eléctrico dibujo un vector E. Que es parte de la línea, ¿no? Y además es tangente. La línea de campo nunca se deben cruzar. En el caso del campo uniforme, obviamente no se van a cruzar porque son todas paralelas. Existen casos en donde las líneas de campo son curvas. Para eso, por ejemplo, a ver, voy a mostrarle un caso de línea de campo curva. Pues tendría que poner varios cargos. Ya, por ejemplo, en esta simulación, yo puedo trazar líneas de campo. Podría trazar esta línea de campo, siguiendo la dirección del campo eléctrico. Estoy trazando una línea de campo. Esa sería una línea de campo. Pero le falta algo a esa línea de campo amarilla. Porque así, una línea de campo no tiene que ser solamente una línea, le falta algo. Para tener toda la información del campo eléctrico. Le falta la dirección, que se suele poner como flechitas como parte del campo. Al menos una flechita debe tener, para saber en qué sentido va. Las líneas de campo obligatoriamente tienen que indicar una dirección. No basta que sea una línea. Si no tiene dirección indicada, no es línea de campo. Y obviamente tiene que seguir la dirección del campo eléctrico. Ese es un ejemplo de una línea de campo curva. No es recta esta línea de campo porque no estamos en el caso de placas paralelas. ¿Cómo es el campo eléctrico en un punto cualquiera? Por ejemplo, en este punto que estoy señalando, el campo eléctrico es tangente a la línea de campo. Aquí, como puedes ver ahí es una línea tangente, ¿no? Ese campo eléctrico que está ahí es tangente a la línea de campo. Si yo quiero el campo eléctrico en un punto, debe ser tangente, como puedes ver aquí. Bien.
Entonces, las líneas del campo eléctrico también me sirven para saber dónde hay mayor magnitud de campo eléctrico también. Recuerda que las líneas de campo no se deben cruzar, pero sí se pueden acercar. Donde las líneas de campo estén más cerca significa que el campo eléctrico es más intenso, tiene mayor magnitud. El campo eléctrico tiene mayor magnitud donde veas líneas más juntas. Ojo que no vayas a cometer el error de pensar de que donde no se ha dibujado líneas no hay campo. Por ejemplo, en el punto R sí hay campo eléctrico. Lo que pasa es que la persona que dibujó esas líneas no tuvo o de repente tiempo o espacio de dibujar una línea que pase por ahí. Pero sí puedes ver que hay un espacio mayor entre estas líneas a la derecha, por lo tanto el campo eléctrico en ese punto R es menor. En ese punto R, como puedes ver, el tamaño del campo eléctrico es menor que en el punto P, porque en el punto P están más juntas. De todas maneras, sí hay campo en el punto R, solo que como están más espaciadas las líneas, es menor. Ahí ponen la fotografía de Michael Faraday, porque este científico inglés fue el que ideó la idea de líneas de campo. Veamos algunos ejemplos de líneas de campo debido a cargas puntuales. Aquí hay algunos casos. Ya sabemos que la línea de campo de una carga positiva salen radialmente, entonces al inicio lo comentamos que en cada punto salió un campo eléctrico, un campo eléctrico, un campo eléctrico en cada punto, ¿no? Ahora, si unimos las direcciones de todos los campos eléctricos, se forman líneas. Entonces aquí esas son las líneas de campo de una sola carga puntual. Salen radial. Cuando es positiva, sale. Cuando es negativa, entra. Ahora, ¿qué pasa si juntamos a las dos cargas? Las ponemos cerca. Mira lo que ocurre. Las líneas ya se curvan. ¿Por qué se curvan las líneas? ¿Por qué crees que se curvan las líneas? ¿Para qué se curvan? ¿O porque qué están tratando de cumplir al curvarse? ¿Por qué no simplemente van? Una va por aquí y otra va por acá. ¿Por qué no puede pasar esto? Hay dos razones importantes. Porque la línea no puede cruzarse. Sí, es una razón importante. Imagínate que las líneas sigan rectas, se va a cruzar con esta otra línea, es imposible que se crucen. Entonces, una forma de evitar eso es que se curven. Y además se curvan para que cumplan la otra condición de que una vez que está saliendo tiene que entrar a la negativa. Entonces, cuando acercas dos cargas, una positiva y una negativa, tendrían que curvarse saliendo de la positiva como siempre y entrando a la negativa. Siempre se tiene que cumplir eso que les dije. Salen del positivo y entran al negativo. Traten de evitar la atracción o repulsión. Es cierto que se atraen, pero no es un buen concepto hablar de atracción y repulsión cuando hablas de campo eléctrico. Cuando hables de campo eléctrico tienes que pensar en salen del positivo y entran al negativo. Nada más. Es cierto que estas cargas se atraen, pero eso te puede confundir porque podrías pensar, bueno, si se atraen, de repente te pongo al revés las líneas también, se cumple algo parecido. Salen del positivo y entran al negativo. Lo de atracción y repulsión es para fuerzas. Aquí no estamos calculando fuerzas, ¿no? Esas líneas no son fuerzas. No son fuerzas. Otra cosa importante es el número de líneas es proporcional al valor, a la magnitud de la carga. Si tú tuvieses una carga mayor que la otra, entonces esa otra carga mayor vas a tener que dibujarle más líneas. Y vemos una pequeña. En tres dimensiones también esto es el campo.
Aquí vemos lo mismo que hemos visto en la diapositiva, pero en 3 dimensiones, porque esto es tridimensional también, ¿no? Estas son algunas líneas de campo vistas en 3D. Como puedes ver, salen del positivo y entran al negativo. Nunca se cruzan y salen del positivo y entran al negativo. Bien, ¿hacer una duda, pregunta? ¿Duda, pregunta? Algún ejemplo. Las caras puntuales Q1 y Q2 se encuentran sobre el eje X en los puntos menos A y más A respectivamente. ¿Cuál debe ser la relación Q1 y Q2 para que la fuerza electrostática neta sobre la cara puntual sea cero? Esto es un repaso de ley de Coulomb. A ver, vamos a hacer el ejemplo 7. Ejemplo 7. Esto es un repaso de ley de Coulomb en realidad. Las cargas Q1 y Q2 se encuentran sobre el eje en los puntos menos A y el punto más A. Aquí está X igual a 0. ¿Cómo debe ser la relación entre Q1 y Q2 para que la fuerza electrostática neta sobre la carga... a ver, vamos a poner una tercera carga más Q mayúscula más A medios aquí. Aquí vamos a poner una carga Q. Esto es un repaso de ley de Coulomb que deben recordar, a ver. A ver, si me dicen que tenemos a la carga Q, ¿qué fuerza siente esta carga Q mayúscula? A ver, si analizamos esta carga Q mayúscula. ¿Verdad? ¿Qué fuerza siente esa carga Q mayúscula? A ver, esta es carga Q1 que vale... Bueno, no sabemos cómo... ¿Qué signo tiene, no? Pero me dicen que se hace la fuerza, ¿no? La fuerza neta va a salir 0. Obligatoriamente tiene que sentir una fuerza a la izquierda y una fuerza a la derecha.
A ver, ¿qué dice? Son dos fuerzas, ¿no? Primero, ¿qué pasaría si las fuerzas son... Digo, si las cargas fuesen de distintos signos. Por ejemplo, una positiva y una negativa. Si esta Q1 fuese positiva, yo tendría una fuerza 1 así, ¿no? Y si esta fuese negativa, también. Y eso no puede pasar. ¿Qué pasaría si este fuese negativa y este fuese positiva? Si este fuese negativa, recuerda que este es más Q, ¿no? Si este fuese negativa, se vería atraída a la izquierda. Y si este fuese positiva, se vería repelida, también iría a la izquierda. Tampoco puede ser así. Entonces, ¿cuál es la conclusión? He probado dos casos en donde tienen distintos signos. La conclusión es que deben tener mismo signo. Por ejemplo, dos positivas, dos positivas. En ese caso, la fuerza F1 sobre Q va a la derecha y la fuerza F2 sobre Q va a la izquierda, ¿no? Están repeliendo. Y ahí sí puede haber sumatoria de fuerzas igual a 0. Es el único caso, ¿no? Deben tener el mismo signo. Entonces, ¿qué sacamos? Sumatoria de fuerzas en el eje X es 0 por dato. Por dato. No es porque siempre deba sumar 0. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas? Ley de Coulomb, constante Coulomb, la carga 1 en valor absoluto, la carga Q, que ya es positiva, así que el valor absoluto está bien. ¿Cuál es la distancia entre 1 y la carga aquí? Acá hay A, porque de menos a 0 hay A, y acá ¿cuánto es? A medios. Entonces la distancia 1 sería... ¿Cuánto es la distancia? A más a medios, ¿cuánto es? 3 a medios, ¿no? 3 a medios al cuadrado. ¿Ya? Y la otra distancia para esta carga hacia el otro punto es ¿cuánto? De a medios hasta A, ¿cuánta distancia hay? A medios. Esta otra fuerza sería constante Coulomb, carga 2 por la carga entre a medios al cuadrado. Sumatoria de fuerzas entonces. 1 va a la izquierda, menos constante Coulomb, carga 1. Q entre distancia al cuadrado, que es 3 a medios al cuadrado, más constante Coulomb, carga 2, carga Q entre la distancia a medios al cuadrado. Esa es ley de Coulomb. Todo esto es por ley de Coulomb. Esto sí es fuerza, sí es ley de Coulomb. Igual a 0, por lo tanto, me piden Q1 entre Q2. ¿Cómo despejo ahí Q1 entre Q2? ¿Sí? Tienes razón. Esta es la fuerza 1, sería con 1. Y sería 3 medios acá, ¿no? Si tiene razón sus compañeros. Esta carga Q1
está repeliendo por aquí con una distancia de 3 medios de A al cuadrado. Y aquí con una distancia de A medios. Tiene razón. Con la carga 2. Y tienen toda la razón. Muchas gracias. Aquí es 3 medios. Y este con Q2. Este con Q1. Gracias. Se pide sacar esa relación. Y ahí nos queda álgebra, ¿no? ¿Qué haríamos primero? ¿Qué haríamos primero? A ver, ¿qué haríamos primero para hallar esta relación? Porque eso es lo que se quiere. A ver, lo paso a la derecha. Cae Q1, Q entre 3 a medios al cuadrado. 3 a medios al cuadrado es de una vez 9 cuartos. 9 cuartos de A al cuadrado, ¿no? Esto es lo que está quedando aquí. Y esto lo paso a la derecha como positivo. Cae Q2, Q entre A al cuadrado cuarto. ¿Qué está pasando aquí? Se cancela la constante Q1, se cancela la carga Q, se cancela este 4, se cancela el A al cuadrado. Un montón de cosas se cancelan. Le he quitado el valor absoluto a Q1 y a Q2 porque estoy asumiendo que dos son positivas. Que tiene... Entonces está quedando Q1 entre 9 es igual a Q2 entre 1. De ahí sale Q1 entre Q2 es igual a 9. No es GA, voy a poner como 9. Es 9. O sea que Q1 tiene 9 veces la carga de Q2, ¿no? Y eso es lo que estaría pasando. Q1 tiene 9 veces la carga de Q2. O también lo puedes poner como Q1 es 9 veces la carga Q2. Esa es la relación. Bien, eso era un repaso de ley de Coulomb. Ahora, con la misma carga puntual, pero ahora colocado en x igual a más 3 medios, yo creo que lo pueden hacer ustedes.
A ver, ¿cómo sería si pones en x igual a 3 medios? Va a cambiar las distancias nada más. Sería bueno que lo hagan ustedes. X igual a 3 medios. Y la respuesta era 1 es igual a 9 Q2. Quisiera que ustedes hagan en el foro, si necesitan ayuda pueden mencionarlo en el foro. Los foros pasados que he abierto, no pueden mencionar. En este caso, este segundo caso, la respuesta va a ser menos 25 veces el Q2. ¿Hace el mismo procedimiento? Y vamos a tener menos 25. Para el segundo caso. Ahí está la respuesta. Quisiera que lo hagan ustedes en casa. Ahí les estoy dejando la respuesta. Va a tener distintos signos ahora. Uno va a tener signo opuesto, pero menos 25 veces el Q2. Bien. Con eso terminamos la idea de campo eléctrico, líneas de campo eléctrico, fuerza eléctrica. Tenemos que ver un nuevo tema, el tema de diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico. Ya sabes que el campo eléctrico va a generar una fuerza eléctrica y una fuerza te va a hacer trabajo. Entonces el campo eléctrico que está relacionado con una fuerza eléctrica te va a hacer trabajo, ¿no? Por ejemplo, si tratas de juntar dos cargas positivas, ¿tú crees que se van a dejar juntar? ¿Dos cargas positivas se dejan juntar o no? ¿No? Si yo las trato de juntar, por ejemplo aquí, digamos que tengo una carga positiva y otra carga positiva. Si las trato de juntar, ¿qué voy a necesitar aplicar? Una fuerza, ¿no? Una fuerza externa. ¿Pero por qué tengo que aplicar una fuerza? Porque hay una fuerza también eléctrica que yo debo vencer. Entre ellos hay una fuerza eléctrica de repulsión que está mediada, transmitida por el campo eléctrico. Esa fuerza de repulsión que yo tengo que vencer, si yo la logro mover esas cargas, van a hacer un trabajo de todas maneras. Recuerda que si hay una fuerza y un desplazamiento, hay un trabajo. El trabajo era fuerza y desplazamiento juntos, ¿no? Multiplicados. Este trabajo hecho por campo que se mide en joules, la misma unidad de energía, para ir desde un punto hasta otro punto, en la presencia del campo eléctrico, dividido entre la carga que está moviendo, se le llama carga de prueba. Ese trabajo dividido entre la carga de prueba que está moviendo, esta carga fuente se queda fija, se llama, dividido entre la carga, se llama diferencia de potencial. Es una diferencia porque tiene que ver con dos puntos distintos, el inicial y el final. Noten que aquí no estamos poniendo delta, porque primero ponemos el inicial menos el final. Normalmente el delta es final menos inicial, aquí estamos poniéndolo al revés, por eso no lo ponemos delta. Eso se llama diferencia potencial que se mide en voltios. Esa dificultad, esa energía, ese trabajo por unidad de carga es lo que en el fondo empodera a la energía, a la corriente, ¿no? Porque ¿en qué se utilizan los voltios? Voltios. ¿Dónde has escuchado hablar de voltios? ¿Dónde escuchan de voltios? Por ejemplo, tú tomas corriente, te da un voltaje, bueno, un voltaje alterno, variable, pero de más o menos 240 voltios, ¿no? Que es variable, de todas maneras. Está relacionado con esa dificultad de mover cargas.
y la corriente son cargas en movimiento. Diferencia de potencial, entonces aquí está definido. Comenzamos definiendo la diferencia de potencial. Al caso de un campo eléctrico uniforme. La diferencia de potencial depende solo de las posiciones, el inicial y final, dentro de un campo eléctrico uniforme. A ver, ¿cómo calculamos ese trabajo? ¿Cuál era la fuerza eléctrica? ¿Cómo se calculaba fuerza eléctrica? ¿Cuál era la fuerza eléctrica? Carga por campo, recuerdo, acabamos de ver hace un rato en la definición de campo eléctrico. ¿Sí? Fuerza eléctrica es carga por campo. Aquí está justamente carga por campo. Fuerza por cómo se calcula el trabajo. Cuando tenías una fuerza constante. El trabajo, lo hemos visto hace unas semanas, era fuerza por coseno del ángulo. Coseno de ese ángulo que está justamente. El ángulo que hay es precisamente entre el desplazamiento y la fuerza por distancia. Entonces, si reemplazamos la fuerza eléctrica hecha por el campo, aquí ponemos QE y tenemos este trabajo, ¿no? El trabajo quedaría así. Diferencia de potencial es el trabajo que hemos visto entre la carga, se cancela la carga y te queda inicial menos final E de coseno de teta. Por eso es que si lo cambiamos como final menos inicial, te sale como menos aquí. La diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico uniforme depende de el campo eléctrico, de la distancia entre esos dos puntos y el ángulo que forma el campo eléctrico y el desplazamiento, ¿no? Si te mueves a favor del campo eléctrico, ¿cuánto sería el ángulo? 0 grados. También es posible que te muevas en contra del campo eléctrico. ¿Cuánto sería el ángulo ahí? 180. 180 grados. 180 grados es decir en contra. También es posible que te muevas formando 30 grados. Eso, ahí le pondrías 30 grados. Pero ten en cuenta con el ángulo que usas para moverte en un campo eléctrico uniforme. Esa es la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. ¿Para qué nos va a servir? Vamos a ver que esto está relacionado con la energía. Ahora, también podemos calcular la diferencia de potencial cuando tienes una carga fuente puntual. Recuerda que lo anterior es para un campo eléctrico uniforme que por lo general se genera con placas grandes, una placa positiva y una placa negativa. Así genera un campo eléctrico uniforme. En el caso de una carga puntual solita, otra vez la definición de diferencia de potencial. Trabajo hecho por el campo, de ir de un punto a otro entre la carga. Ahora, demostrar esto ya escapa de nuestro alcance. Tendríamos que hacer el cálculo del trabajo que se hace con integrales que ustedes todavía no han visto. Simplemente en este caso podemos ir de frente a definir el potencial. Nota cómo se calcula el potencial.
Constante Coulomb, ¿cuánto haría la constante Coulomb? Más o menos 9 por 10 a la 9, o 8,99 por 10 a la 9, Newton, metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. La carga fuente que genera el potencial y también el campo. Y este RA es una distancia. Si yo quiero en el punto A, necesito esta distancia RA desde la carga hacia el punto. Esa es distancia. Pues tenemos dos fórmulas distintas, uno para calcular la diferencia potencial al campo eléctrico uniforme y otro para calcular el potencial en un punto debido a una carga puntual. No vayas a confundir la fórmula. Veamos un ejemplo acá. Como se muestra en la figura, en el origen de coordenadas se coloca una carga puntual. Ya vamos pensando en cuál fórmula usar para el potencial, ¿no? Va a ser esta fórmula o la segunda fórmula para calcular potenciales. ¿Cuál usamos si tenemos en este ejercicio cargas puntuales? Ya vamos a usar esta fórmula aquí. Voy a copiarla. En el origen tenemos la carga Q1, me dan la carga Q1. Una segunda carga negativa en otro lado a 100 centímetros. ¿En qué punto o puntos del eje X el potencial absoluto será cero? Pues vamos a responder esa pregunta. Ejemplo 8. Tenemos la carga 1 que vale más 2 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2 que vale menos 3 por 10 a la menos 6. El 10 a la menos 6 es micro. Recuerda que micro es 10 a la menos 6, prefijo. Tenemos los ejes X. La carga 1 está acá, la carga 2 está acá. Entonces, todo esto es 100 centímetros, que es lo mismo que 1 metro. Ya, hay que pasar las unidades del sistema internacional. ¿En qué punto o puntos se pide de repente hay más de un punto? Se tiene que el potencial en ese punto es cero. Entonces lo que saber es, en qué punto sobre el eje X, así que es importante porque no me piden otra dirección.
Entonces lo que tendríamos que hacer es poner un punto cualquiera y tratar de hallar en dónde, ¿no? De repente está entre ellos dos. Voy a poner un punto P a una instancia X. Hallar X, lo clásico. No sé a qué instancia X está, ¿no? Tendríamos que hallar esa instancia X. Yo estoy asumiendo que el punto P que me piden está entre Q1 y Q2. De repente no es cierto, solito va a salir con las ecuaciones. Estoy asumiendo que X es menor que 1 metro, ¿no? De repente no es cierto, solito va a salir con las ecuaciones. Ya, el potencial en un punto. Se hace también el principio de superposición. Es escalar ahora. Ya no necesitas descomponer, simplemente sumas, a ver. El potencial en el punto P es el potencial debido a 1 en el punto P, más el potencial debido a 2 en el punto P. Y según el dato, esto debe salir 0. Por dato, esto es igual a 0. No es que siempre deba salir 0, sino que por dato sale 0. Ahora, ¿cuál es el potencial? Esto por fórmula, constante Coulomb, la carga 1 con todo y signo, entre ¿cuál es la distancia entre la carga 1 y P? R1 es X, y le pongo aquí X, ¿no? Nota que la distancia de la carga 1 hacia el punto P es X. Eso se ve aquí. Ahora, ¿cuál va a ser la distancia del punto 2, digo, de la carga 2, hacia el mismo punto P donde voy a superponer los potenciales? R2 sería 1 metro menos X. ¿Cierto? Entonces voy a poner aquí. ¿Cuál es la fórmula del potencial? Constante Coulomb, la carga, en este caso la carga 2, entre 1 metro menos X. Y todo esto debe salir 0. Lo único que queda es resolver esta ecuación. Vamos a reemplazar valores. Se cancela la constante Coulomb, porque está igualado a 0. Te queda Q1 entre X más Q2 entre 1 metro menos X igual a 0. ¿Sí? Reemplazamos las cargas con todo y signo. Q1 es 2 por 10 a la menos 6. Y Q2 es menos 3 por 10 a la menos 6. Y con eso resolvemos. Habría que resolver esto. A ver, ¿cómo comenzaríamos a resolver esto? Ya he reemplazado las... Cuando tú tienes dos términos igualados a 0 y tienen el mismo factor común, se pueden cancelar. Me está quedando 2 entre X menos 3 entre 1 metro menos X igual a 0. Puedo pasar eso de la derecha, me queda 2 entre X es igual a 3 entre 1 menos X. Después de eso puedo multiplicar en aspa.
2 por 1 menos x es igual a 3x. ¿Ya está? Y creo que ya sale de cuenta, ¿no? 2 metros menos 2x es igual a 3x. Entonces 2 metros sale 5x y el x ¿cuánto vale? 0,400. ¿Sí? 0,400 metros salió el x. Era una ecuación sencilla. Cosas importantes, a ver. La fórmula del potencial que he utilizado aquí de recordatorio, debido, en un punto P, debido a cargas puntuales, es constante Coulomb, carga que genera el potencial entre distancias. No lo vayas a elevar al cuadrado, eso era la fórmula del campo eléctrico. Si la distancia estaba al cuadrado era campo eléctrico, esto no es campo eléctrico. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Habrá algún otro punto donde el potencial también sea cero? ¿Qué dicen? Yo he asumido que está a la derecha, pero ¿qué pasa si pongo una distancia de también a la izquierda?
Este R es la distancia. Esa es una de las respuestas. Vamos a ver. ¿Qué pasa si ahora supongo que el X está por el otro lado? El otro punto. Yo he supuesto que está a la derecha y el X era positivo. Digamos que está, que el X sea menos D, donde ahora estamos por aquí. 0, la carga, bueno, aquí está la carga Q1. Está la carga Q2, y este es X igual a 1 metro. ¿Qué pasa si el punto P está por acá con un X que está en una distancia de A? La fórmula del potencial en este punto P sería también la suma de los potenciales. Pero ahora ten cuidado porque acá hay 1 metro, ¿no? ¿Cuál es el primer potencial debido a la carga 1? Constante Coulomb, carga 1. ¿Cuál es la distancia desde la carga 1 hacia el punto P ahora? D. Pero ojo que el X es D por la izquierda. Ahora, ¿cuál es la distancia de la carga 2 hacia el punto P? 1 más D, ¿no? 1 metro más D. Vamos a poner constante Coulomb, carga 2 entre 1 metro más D. Y todo por dato de salir 0. Y otra vez resolvemos, ¿no? La carga 1, ya sabemos que está quedando carga 1 entre D, más carga 2 entre 1 más D. La carga 1, ¿cuánto vale? Esto es 0. Carga 1 es 2 por 10 a la menos 6 coulombs entre D, más la carga negativa, menos 3 por 10 a la menos 6, entre 1 más D. Y todo esto igual a 0. Otra vez resolvemos esto. Si resolvemos esto, ¿qué sale? 2 entre D, menos 3 entre 1 más D, es igual a 0. Resolvemos esto. Sería lo mismo que poner 2 entre D, más 2D, es igual a 3D. Entonces, este D te sale 2 metros. ¿No sale igual? D sale 2 metros. 2 metros, pero a la izquierda. Dos metros a la izquierda, estaría a 2 metros de la izquierda del origen. Por lo tanto, estaría en X es igual a menos 2 metros. Menos 2 metros. Menos 2 metros. El D sale 2 metros, quiere decir que estaría en este caso a la izquierda. Entonces, moraleja, cuando tengas problemas donde vas a aplicar esta fórmula, ten en cuenta que como ese R de la fórmula es positivo, son distancias, puedes tomar
El X no siempre es lo mismo que la distancia, ¿no? Si el X es positivo, ya pones el X ahí. Pero también chequea si puedes considerar también X negativo, pero aquí lo pones como distancia positiva. Ya luego lo interpretas como coordenada si es que sale a la izquierda. Ya le pones el signo de la coordenada. Esta es la otra respuesta. Otra respuesta. Son dos respuestas donde se cumple lo pedido. En X igual a 0,400 y en X igual a menos 2 metros también. En esos dos puntos, el potencial sale 0. Bien. Entonces, ahí nos quedaríamos por hoy. La próxima clase terminamos con corriente. Eso es más.